Sería su eventual ministro o ministra de Economía. Todo nos lo cuenta Roberto Navarro. Sí, lo habíamos adelantado acá el martes que Silvina Batakis será la elegida. Se parece mucho a Scioli por una cuestión de equilibrios. Es decir, tiene las cosas que tienen algunos economistas que priorizan que los números tienen que cerrar, pero tiene la progresividad de los que dicen, bueno, tienen que cerrar con la gente adentro. La provincia de Buenos Aires tenía déficit fiscal. Silvina Batakis, que hace rato es su ministra, cerró ese déficit, pero lo cerró todos con impuestos muy progresivos. El impuesto que más recauda hoy en la provincia de Buenos Aires, que más hizo crecer la recaudación, fue la suba de los valores de la tierra. Es decir, la tierra, los grandes terratenientes pagaban una renta muy baja porque estaban valorizados esos campos en muy poco dinero. Batakis hizo que se pague impuestos por lo que realmente vale. Y algo que fue revolucionario y que hasta hizo que elogie a la provincia de Buenos Aires o a su tema tributario el hombre de moda en el mundo hoy, Tomás Piketty, el pensador contemporáneo más importante, es que nuevamente volvió a cobrar el impuesto a la herencia en la provincia de Buenos Aires. Ese impuesto a la herencia que había sacado Martínez de Hoz durante la dictadura y que en realidad es un impuesto procapitalista porque en Estados Unidos existe de hace muchos años y se hace ¿para qué? Para que el hijo no viva siempre de la renta, sino que parte de ese dinero que hace un hombre vaya al Estado. Batakis consiguió con una reforma progresiva que no falte dinero, es decir, que haya equilibrio fiscal en la provincia de Buenos Aires y a la vez lo hizo cobrándole impuestos a los que más tienen. Hay algunos datos personales de ella. Bueno, es la actual ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires. Antes fue subsecretaria de Hacienda de 2009 a 2011. Es licenciada en Economía de la Universidad de La Plata. Tiene un máster en Finanzas Públicas de la Universidad de La Plata y tiene otro máster que hizo en York, ¿sí?, en un pueblo de Inglaterra, en Economía Ambiental. Es cofundadora del Centro de Estudios Federales. Es una ministra muy federal, es una ministra que conoce cada una de las provincias y cómo sacarle riqueza a cada una de las provincias. Es una ministra que piensa que hay que bajar la inflación, pero que, tiene la parte parecida a Kicillof en cuanto a que hay que tirar de la demanda, pero a la vez hay algo que se llama schumpeteriano por el hombre, que creó esa idea, que es creer mucho en la innovación y en la tecnología. Es decir, trabajar en la demanda, que siga habiendo consumo, poner la plata por abajo, como se dice, y no un derrame, pero a la vez hacer crecer la oferta. Y hacer crecer la oferta con innovación, con tecnología, para bajar los costos. La inflación en Argentina, que muchos dicen que tiene que ver con la emisión de dinero, en realidad vuelve a la Argentina en 2006, 2007, 2008, sin que hubiera déficit fiscal y sin que hubiera emisión monetaria. Volvió porque había mucho consumo y faltaba oferta. Lo que dice Batakis es que hay que seguir impulsando el consumo, pero que hay que impulsar con mucha más fuerza la oferta y que hay que hacerlo desde ahí, desde la tecnología, desde la innovación, que hay que invertir mucho en Argentina en innovación. Sí. Califican a los economistas habitualmente, ¿viste? Ortodoxo, heterodoxo, progresista. Sí. ¿Qué nombre le pondrías? No, si es que le cabe alguno, ¿no? Que es una mujer progresista, sí. Es una heterodoxa muy prolija, digamos. ¿Sí? Un ortodoxo es una persona demasiado simple que cree que el mercado se tiene que arreglar solo, ¿sí?, que el Banco Central no tiene que intervenir. Eso es un ortodoxo. Sí. Batakis no es eso. Batakis es una heterodoxa, quiere que el Banco Central intervenga constantemente para que el dólar no se vaya a cualquier precio, ¿sí? Lo que pasa es que tiene conciencia de que vos no podés tener déficit fiscal durante mucho tiempo. ¿Sí? De que vos no podés vivir con una inflación del 20-25% durante mucho tiempo. Entonces, ¿por qué? Porque en algún momento se te atrasa el tipo de cambio, por ejemplo. Claro, entonces, es una heterodoxa, piensa que el Estado tiene que intervenir en la economía, piensa que el Banco Central tiene que intervenir en el precio del dólar, pero sabe y tiene conciencia de que no podés tener déficit fiscal mucho tiempo. Es decir, Batakis va a ir a cerrar ese déficit fiscal gradualmente. Roberto, ¿cómo queda el resto de economistas que rodean a Daniel Scioli? Te nombro tres. Sí. Mario Blecher, Miguel Bain y Rafael Perlmutter, que dicen que los tres están muy cerca. De hecho, ayer en el Coloquio Ideal lo nombró a Miguel Bain, por ejemplo, Daniel Scioli. ¿Cómo quedan o qué lugares ocuparían? Vos sabés que a Blecher, junto con la Cancillería, se piensa que son los hombres que van a salir a solucionar los problemas que le quedaron a Argentina, como el tema de los fondos buitres, y a conseguir créditos para infraestructura, para mayor oferta de bienes, para grandes obras
públicas. Esos son los hombres que se supone que van a trabajar en el exterior. Digo, a Blecher se lo ve trabajando en el exterior, ¿sí? Ven, lo que se dice hoy por hoy es que puede ser un asesor muy importante, una especie de súper asesor desde su mismo estudio, cosa que se usa siempre, ¿eh? Son hombres que por ahí vos no estás al tanto de que están trabajando. Digo, lo hizo Carlos Melconian con Domingo Cavallo durante todos los 90. Es decir, no tendría un cargo público, no sería funcionario público. La familia de Miguel Bain preferiría que no se haga cargo de un cargo público donde vos tenés que ir todos los días a las 7 de la mañana y irte a las 11 de la noche. ¿Sí? Y con otra exposición. Pero su opinión es muy escuchada. Pero además, Roberto, también con otra responsabilidad, porque con cualquier problema que hay, el primer responsable es el funcionario público a cargo. Así es. A ver, Scioli está muy acostumbrado a trabajar con Batakis. Mirá, vos sabés que hablan poco, porque Batakis conoce tanto a Daniel Scioli, qué es lo que quiere Daniel Scioli, que rara vez la tiene que llamar, ¿sí? Es decir, se conocen de memoria ya qué es lo que quiere Scioli. Me parece que la elige por eso. Me parece que la elige porque sabe cuál es el modelo que quiere, qué es lo que quiere hacer. De todas maneras, yo, por lo que sé hasta ahora, Scioli no va a ser un presidente que va a tener un superministro de Economía. ¿Sí? Esto quiere decir que las decisiones van a provenir desde la política. Los presidentes tienen su estilo. Digo, a mí me da la impresión de Néstor Kirchner y Cristina, claramente los dos estuvieron al frente de la economía y pusieron la política por arriba de la economía. Ahora, Néstor Kirchner, cuando era presidente, se reunía mensualmente con 15 economistas y escuchaba la opinión de todos. Cristina Fernández, hubo un momento en que tenía 5 personas. ¿Recuerdan cuando estaba Moreno, Marcó del Pont, Kicillof? Había varios economistas. Hoy Kicillof maneja prácticamente toda la economía, ¿sí? Yo lo veo a Scioli consultando a más gente. Lo veo consultando a Miguel Peirano también, ¿sí? Seguramente a Miguel Bain, seguramente a Blecher. Pero bueno, alguien tiene que estar... Porque la economía de última es como los ejércitos, tiene que tener un general que mande todo. El general que eligió es Silvina Batakis. Nunca es fácil convencer a todos, la economía es una forma de administrar los escasos recursos, se dice, ¿no? Es decir, los recursos siempre son pocos, la manta siempre es corta. Me parece que eligió una persona de consenso, una persona que le da a los argentinos lo que quieren, que es progresividad, tratar de que vos mantengas el laburo, consumo, y le da, si querés, a la City o a los exigentes de un régimen fiscal más severo, una persona que está acostumbrada a que los números cierren. Totalmente, totalmente. Te hago una consulta. Mira, ya hay muchas repercusiones, obviamente. Sí. Y ha surgido, por ejemplo, una crítica de Aldo Piñanelli. Ajá. Obviamente lo ubicamos, Aldo Piñanelli. Sí. Es opositor, es un hombre que está con Massa. Y dijo, la verdad que no fue tan duro tampoco, dijo que es una persona de confianza de Scioli, lo cual eso es bueno y es importante, y ya lo sabemos, lo contaste vos. Pero dice que no tiene demasiada experiencia en macroeconomía. ¿Es un punto relevante, no relevante? No, es que yo no creo en eso. Yo creo que sabe un montón de macroeconomía. ¿Ah, sí? A ver, para la gente que no sabe de macroeconomía son las cosas. Inflación es macroeconomía, el tipo de cambio es macroeconomía, es eso. Para mí, a ver, es la ministra de Economía de la provincia más grande del país, de una provincia que es más grande que varios estados europeos que son más ricos que Argentina, por ejemplo Italia, ¿sí? Es decir, es la persona que administra una de las cajas, si querés, más grandes del país, que es la provincia de Buenos Aires, con todos los problemas que tiene. Digo, no sé, los otros candidatos que tenían, Blecher, Miguel Bain, ninguno de ellos manejó eso. El único que fue ministro de Economía fue Miguel Peirano. El resto de los candidatos que tenía Scioli, ninguno. Digo, Piñanelli yo respeto mucho, pero también Piñanelli es un hombre de los 90, un hombre que trabajó con Roque Fernández, que estaba en el Banco Central con Pedro Pou. Tiene una diferencia ideológica fuerte con Silvina Batakis, que es una persona más progresista. Claro, lógico. ¿Sí? Está muy bien. A ver, se ha discutido mucho sobre si Scioli era más parecido a Macri o era más parecido al kirchnerismo. La verdad es que lo que uno ve de Scioli es que tiene formas muy distintas al kirchnerismo, pero que se junta con Lula, se junta con Dilma Rousseff, se junta con Tabaré Vázquez, con Evo Morales, con Bachelet, y cuando vos ves la estructura impositiva de la provincia de Buenos Aires, es la más progresiva del país. Digo, así que yo lo veo más cerca de ideas progresistas que de ideas de los 90. Roberto, te quería hacer una última pregunta justo yo tengo una respecto de... Bueno, está bien. Me permite. ¿Cómo te parece que le puede caer al círculo, al riñón más cercano, a la presidenta, al kirchnerismo más puro y duro, si querés, esta
potencial designación de Silvina Batakis. Sí, primero hay que decir que Daniel Scioli hasta ahora decidió él todos los ministros. Sí. Sí, todos los ministros que anunció los decidió él, no lo preguntó, no lo consultó. Me parece que le cae bien, que de los candidatos que había alrededor, Miguel Peirano y Silvina Batakis son los que mejor le caían a la presidenta Cristina Fernández. Mi pregunta es, ¿ves a esta futura ministra, si gana Scioli, levantando el cepo, por ejemplo? A mí me parece que en general, o sea, vamos a decir una cosa, cuando llega Kicillof, recuerdan que arregla con el Club de París, arregla los juicios del CIADI, digo, él iba hacia un ingreso de divisas que hiciera que quitara las limitaciones. Digo, no es que no lo quiso hacer, después cayó el tema de los buitres y eso se detuvo. Y de hecho abrió lo que llamamos el cepo y hoy se puede comprar $2.000 por mes. A mí me parece que cualquier gobierno que venga va a intentar, después de 3 meses, después de 6 meses, que vos tengas mayores posibilidades de comprar dólares. Pero el cepo no es si vos podés comprar dólares para tu casa. El cepo es que puedas importar libremente, que las empresas que son multinacionales puedan girar las divisas. Seguramente cualquiera que venga va a intentar flexibilizar todo eso. Que el dólar tenga un solo precio. Sin que tampoco sea una joda y que la gente venga y se lleve la guita. ¿Sí? Digo, seguramente va a haber alguna forma de administración para que no tengas una gran fuga de divisas. Pero la mayor flexibilidad para importar o para girar divisas, digo, me parece que cualquiera lo va a hacer y me parece que Kicillof intentó hacerlo y se encontró con un problemón como fueron los fondos buitres. Muy bien, señor, ¿algo más sobre Silvina Batakis? No, me parece que además es una decisión política, digo, cierra por todos lados, no va a ser ninguna persona resistida por nadie, me parece que se pensó bien y guarda, yo digo, es el único que dijo Daniel Scioli quién va a ser su ministro de Economía. Yo no lo recuerdo desde que hago periodismo hace 20 años que alguien diga quién va a ser su ministro de Economía, salvo Néstor Kirchner con Lavagna, que a Lavagna le ha ido sensacional, ¿sí? Acá es una jugada más fuerte, me parece que se expone, se arriesga Scioli al decir cuáles van a ser sus ministros y de alguna manera desafía a Mauricio Macri a decir, hacé lo mismo vos. Y hasta ahora Totalmente. Mauricio Macri no se ha animado. Mauricio Macri, yo te aseguro que a todos los empresarios le dice que su ministro va a ser Carlos Melconian. Sin embargo, no se anima a decirlo en público. Clarísimo, Roberto, no te vayas, quédate ahí, por favor, porque nos vamos a ámbito financiero. Allí está nuestro compañero Carlos Burgueño, gran periodista económico también. Hola, Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias por venir hasta acá y gracias por el calificativo y saludos a Roberto. Yo sabés que siempre digo lo mismo, ¿eh? De vos. De Roberto también, por supuesto. Yo de vos. Obvio, ¿no? Ay, yo... Somos todos ¿Podemos amigos. armar una interna? ¿Quién es mejor? No, ninguna Ahí interna. está, los Ninguna dos. ¿Quién es interna. mejor? Si son amigos. Carlos. Claro, Carlos, no. contanos Cada un poquito. uno en lo suyo. ¿Cómo viste esta designación de Silvina Batakis? Mira, coincido casi todo en lo que decía Roberto. Una sola cosa insistiría, pero que él lo nombró. El tema político, ¿no? Evidentemente sabe ante un eventual gobierno de Daniel Scioli qué es lo que se viene. Se vienen momentos de decisiones económicas fuertes, no necesariamente difíciles ni trágicas para la gente, pero sí fuertes, y lo que se necesita es apoyo político y alguien que sepa negociar. Creo que Roberto mencionó los momentos en que Batakis llegó al gobierno de Daniel Scioli, un Scioli que en ese momento, en el 2011, fines de 2011, principio del 2012, tenía problemas fiscales muy fuertes. Y Batakis lo que hizo muy bien fue negociar con los sindicatos de los empleados públicos, los maestros, y también con el ala política, con el Congreso, y acomodó las cuentas fiscales, aplicó un alza de impuestos, recién Roberto la definía como muy progresista, y es así, ¿no? Hay que remontarse un poco a esas épocas. Y lo que hizo fue equilibrar bastante de unas cuentas de la provincia de Buenos Aires que no venían bien. Carlos, y con eso pero logró, lo hizo negociando. ¿Con eso logró que la provincia de Buenos Aires no dependiera de un envío de fondos del gobierno nacional? Que imagino que en ese momento fue mucha independencia para Daniel Scioli, política también al mismo tiempo. Digamos, logró que no dependiera tanto, ¿no? En algún momento la provincia de Buenos Aires tenía problemas para pagar los sueldos. Claro. Sí, totalmente. ¿No? Hay que revisar las crónicas de esos días. Hubo problemas serios en el 2011 para cerrar el año en la provincia de Buenos Aires. Un 2011, recordemos también, era un año económicamente difícil por lo que había sido la crisis económica y financiera internacional.
Pero fundamentalmente lo que hizo Batakis en esa época fue, casi siendo una desconocida, negociar muy bien, políticamente muy bien, y se ganó el respeto, casi, repito, sin ser en ese momento una gran economista con quilates o apariciones en los medios, ¿no? Y fue y negoció con mucha humildad y sacó adelante fiscalmente en aquella época Carlos, los números de la provincia de Buenos Aires. Consiguió, Carlos, que le voten el revalúo del impuesto rural, es decir, claro, cobrar sobre un precio mayor, que hay un lobby ahí fenomenal, y consiguió que se lo voten. Y recordad que fue a negociar en esa época con Mariotto, o sea, en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, y nunca más hubo problemas con Mariotto y Scioli. O Scioli con Mariotto. Sí. ¿No? Porque había cierta desconfianza y ahí demostró mucha habilidad política. Y por otro lado, ¿por qué no Blecher? Porque evidentemente Blecher tiene más prestigio en el exterior que para la dirigencia política argentina. Le iba a ser muy difícil a Blecher ser ministro de Economía y ir al Congreso, porque el próximo ministro de Economía va a tener que ir a negociar al Congreso la aprobación de leyes. A Blecher se le iba a hacer difícil, ¿no? Y una cuestión que recién mencionaba Roberto sobre Miguel Bain. Miguel Bain se está recuperando también de una dolencia de salud, y lo que se viene es batalla minuto a minuto. El ministro de Economía va a tener que estar, el próximo ministro de Economía va a tener que estar todo el tiempo batallando y negociando, y no sé si era un lugar si es un lugar hoy por hoy para Miguel Bain, ¿no? Pero Carlos, es un nombramiento político. Carlos, sí, recién hablabas de las batallas que se vienen ahora en este, bueno, supuesto próximo mandato de Scioli, si es que gana. ¿Cuáles serían las primeras batallas de la cartera económica? La inflación, el dólar, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Bueno, lo primero es lo que mencionaban ustedes con Roberto, el tema del cepo, pero no tomar una medida de un día para el otro, sino dar las pautas para cuál va a ser la política cambiaria, no el cepo. El cepo es una consecuencia, claro, es una circunstancia. La política cambiaria, ¿cuál va a ser? ¿Cuál es el plan hacia adelante para que el tipo de cambio deje de ser una psicosis de todos los días en los mercados y tranquilizar el mercado cambiario hacia adelante? Repito, no tomando una medida, ¿no? Del cepo no se puede salir de un día para el otro, el que diga eso está mintiendo. Pero sin mostrar y darle las pautas a la gente y a las empresas cuál es la política cambiaria en el mediano y en el largo plazo. Y después atender el tema de la inflación, que está bajando, está más controlada, pero todavía 15% anual es alto, ¿no? Es un número alto, ¿no? Y creo que el tema de Batakis va a ser despejarle todas estas incógnitas al próximo, si es electo Daniel Scioli, al presidente, despejarle esas incógnitas para que Scioli pueda hacer lo que él quiere hacer, que es una política más concentrada en cómo hacer crecer el país, en los problemas de las economías regionales, para que haya más inversión, etcétera. Pero sí, el próximo ministro de Economía, las primeras respuestas que tiene que dar son las que vos decías, que era el dólar y la inflación, y sí, por lo menos las respuestas o las orientaciones las tiene que dar. Carlos, al otro día, dale, Roberto. El 11 de diciembre. No, Roberto, te iba a decir, una de las cosas que uno suele decir es que para bajar la inflación hay que medirla bien, y que el INDEC ha sido un problema. Me llamó la atención en este mes, no sé si te habrás fijado, hace un rato salió el índice del INDEC que dio 1,2, y da lo mismo, ese 1,2 es igual al del SEMA, al de la consultora de Miguel Kigel y al de Miguel Bain. Es la primera vez que el índice del INDEC, después de muchos años, da igual que varios privados. Claro, lo que pasa es que lo decís ahora y parece que te miran torcido, ¿no? Pero la verdad que creo que lo que está midiendo el INDEC en estos tiempos no está muy alejado de la realidad, ¿viste? ¿no? Sí. El problema es que venís de lo bizarro de antes. Claro, Entonces, claro, tiene que haber una tarea de convencimiento ante la gente que lo que estás midiendo está cerca
de la realidad. Ya sé, alguien nos está viendo en este momento, está diciendo, pero ¿de qué está hablando si yo fui al supermercado y tal cosa, tal cosa y tal cosa? Y va a tener razón. Pero también es cierto que, por ejemplo, las tarifas del transporte están congeladas, no están aumentando. Claro. Y eso también es un componente importante de la inflación. Ahora, ¿cómo convences a la gente que lo que ahora estás midiendo es serio? Bueno, es una tarea importante para el próximo y hay que sostenerla en el tiempo y que sea muy consistente, ¿no? Voy a dar un dato sobre Silvina Batakis que ni Carlos Burgueño ni el señor Roberto Navarro han dado. Seguro qué vestidos usa o zapatos. Los primereo a los dos. Los primereo a los dos. Es de Boca y va a la cancha sola. Fanática de Boca y va a la cancha sola. Sí, es un dato, Carlos. No me mires así, es un dato. Sí, sí. Y está bien, no se puede pedir todo de un ministro de Economía. Ahora hablando en serio, quiero decirte... Te voy a decir una cosa. A ver. Te voy a decir algo importante, que va en contra, lamentablemente, de mis intereses. No siempre a la Argentina le fue bien con ministros de Economía de Independiente. Está muy bien, está muy bien. O sea sí, independiente, pero no de independiente. Es una persona muy austera y muy sencilla, digo. A veces en Argentina cuando aparece un ministro que puede caminar por la calle, que es austero, que no es recontramillonario y que yo no se lo valora, y cuando están los otros sí se dice, uy, la verdad que podría hacerlo. Ella es una persona en general austera, además, con ella misma, con sus cosas, con sus gastos, con su familia. ¿Crees, Carlos, que va a tener...? Un detalle... Sí, métale. Déjame decir un detalle más por unos tweets que estuve leyendo, opinando sobre Batakis. De ninguna manera va a ser una Remes Lenikov, no es de transición. No es de transición, no. No es de transición, no es un ministro de Economía. No es que viene a hacer el trabajo sucio y se va. No. Eso es lo que quiero decir. No, para nada. Clarísimo. Pero ¿viste resistencias? Porque la verdad, repasando un poco los portales, tampoco he visto todo en Twitter, da la sensación que no ha tenido grandes resistencias ni grandes críticas. No sé qué viste vos, Carlos. No, y por eso se la nombró. Recién Roberto lo mencionaba bien. Es una persona que no genera... político. Claro, no genera resistencia. Reitero, hay que ir a revisar aquellas crónicas del primer trimestre del 2012 cuando Batakis en pleno enero iba a negociar a la legislatura bonaerense y se sentaba y negociaba horas y horas, explicaba el tema, la situación fiscal de la provincia, se lo explicaba a los sindicatos de los maestros bonaerenses que son bravísimos, ¿no? Y a partir de ahí, recuerden, no hubo mayores conflictos en la provincia de Buenos Aires con respecto a los empleados públicos, incluyendo a los maestros, ¿no? Se podría decir, Carlos... Si hubiera... Sí. No, discúlpame. No, se podría decir que sí, que es un poco menos dogmática o más pragmática, como quieras decirlo, que la administración actual. Sí, obviamente. Bueno, es que la época que viene hacia adelante es una época más pragmática. Y está bien que haya habido en todos estos años cierta firmeza en algunas concepciones económicas, sobre todo el tema de la deuda. En todos estos años había que ser muy firme y estuvo bien que así sea. Y también está bien que ahora venga una época más pragmática, más de diálogo. Hay que convencer a las empresas que de buena fe quieran hacerlo, de traer sus dólares, de invertir. Lo que mencionaba Roberto, el cepo para la gente es el cepo de comprar dólares en el banco, pero el cepo importante es el cepo de las empresas, de poder importar, de la empresa que vino acá, pagó sus impuestos, pagó los sueldos, invirtió, se la jugó y ganó plata. Si se la quiere llevar afuera, que se la lleve. Porque si no, no va a venir nadie a invertir, Carlos. No va a venir nadie a invertir, sino lo que no puede salir no entra. Pero guarda que en algún momento, digo, los países no es que haces cualquier cosa. Digo, Chile, por ejemplo, digo, si vos querés traer inversiones financieras, te las tenés que quedar un tiempo. No, inversiones productivas. No es que podés hacer cualquier cosa en el mundo. Yo digo inversiones productivas. Si vos venís realmente y a los 2, 3 años, después de darle trabajo a la gente, de pagar los impuestos, te querés llevar tu plata, que vos la trajiste, yo no veo cuál es el problema, ¿no? En cualquier país del mundo la podés sacar después. Es lo lógico, ¿no? Sí, pero también hay maneras de incentivar a que esa plata se quede. Por supuesto, pero no obligarte claro, a que primero hay que incentivar a que se quede, ¿no? Ahora, si te la querés llevar, que te la puedas llevar. Pero una cuestión con el cepo que es importante.
esto de las empresas que invierten, etcétera, pero no olvidemos que la Argentina es un país que tiene un 30% o más de su economía aún en negro. Vos no podés permitir que gente que tiene mucha plata en negro, no estoy diciendo el pobre empleado que todavía no está en blanco y que sí, claro, blanqueado y que cobra menos del salario mínimo, sino estoy diciendo muchos argentinos y no argentinos que tienen millones de pesos en negro. Vos tampoco podés permitir o financiar que libremente esos pesos en negro vayan a los dólares y con los dólares se los lleven. Absolutamente. Ojo con el tema del cepo, porque también tiene que haber restricciones por parte de la AFIP de preguntarle al que quiere dólares de dónde sacó los pesos. El permiso fiscal no debería sacarlo nadie. El permiso fiscal para comprar dólares estuvo muy bien instalado y debería sostenerse. No, deberías demostrar de dónde... en blanco. Claro, claro. No, pero bueno, yo te he dicho más de una vez, Dugan, que el 95% de los activos de los argentinos en el exterior no está declarado. Cuando vos comparás activos en el exterior que te toma el Banco Mundial con los declarados en la AFIP, solamente el 5% declaran en la AFIP. Todo lo demás es negro. Entonces hay mucha gente que está defendiendo el derecho a llevarse la guita negra. Mira, la libertad que hubo en este país por décadas para comprar dólares libremente sin que te pregunten de dónde sacaste los pesos, no existe en ningún lugar del mundo. Totalmente. Pero en ningún lugar del mundo. Pero Carlos, ahora estamos del otro lado, ¿no es cierto? Claro. Fuimos del otro ahora lado. nos fuimos del otro lado, obviamente. Ir al medio, ¿no? Ahora nos fuimos del otro lado. Sí. A ver, las cosas como tienen que ser. Si vos viniste a la Argentina, invertiste, ganaste plata, pagaste los impuestos, pagaste tus sueldos y elegís con tu libertad como empresario multinacional llevártela a tu casa matriz, y no tiene que haber ninguna restricción para que vos te lleves los dólares. Carlos, si vos ganaste tu plata trabajando absolutamente de manera honesta y te querés ir porque te da el cuero a veranear a Estados Unidos y te da el cuero para hacerlo, nadie te tiene que restringir el acceso a los dólares. Ahora, si vos sos monotributista, le decís a la FIP que ganás 2.000 pesos por mes y te querés ir a recorrer el mundo, tienes su problema. yo no tengo por qué como sistema bancártelo, ¿no? Clarísimo. Carlos, sos muy amable con nosotros. Te Gracias, mandamos Carlos. un abrazo allá en ámbito financiero. Chao, gracias a ustedes. Chao, Roberto. Chao, querido. Roberto, gracias. Quédate que ya seguimos.